La pregunta es, ¿ya cursaron teóricos o seminarios? Sí, las dos cosas. Sí. Ok. Bueno, con lo cual algunas cosas de Freud ya saben. Además de lo que traen del CBC y de la vida, digamos, ¿no? Así que les voy a hacer seguramente algunas preguntas, porque ustedes alguna respuesta que a lo mejor tienen de algunas cuestiones, para ubicarnos en quién es Freud. Y vamos a ver todo ese año. Voy a decir algunas cosas que no sé si ya las dijeron en teóricos en los seminarios, que nos hicieron en todo caso, que no entiendo mucho. Seguramente habrán escuchado la cuestión de que la lectura, ninguna lectura es inocente. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Qué quiere decir que ninguna lectura es inocente? De que cuando se hace la lectura de un autor, se adscribe, en todo caso, uno se hace cargo de un modo de leerlo, ¿no? Sobre todo Freud, que saben que es un autor muy, no solamente citado, sino especialmente del cual se derivan muchas lecturas posibles, ¿no? O sea, tenemos, así como la Biblia tiene muchas lecturas posibles, ¿no? En Freud hubo muchas lecturas posibles, no solamente porque hay diferentes escuelas de psicoanálisis que tienen su raigambre en Freud, pero después tuvieron sus propios retiros, sino a veces dentro de la misma línea teórica, ¿no? Cada quien se autoriza una lectura distinta. Nosotros en esta cátedra vamos a darle nuestra lectura de Freud, ¿no? O sea, Freud se lo puede leer de una manera u de otra, según lo que uno decida puntual, donde uno decida hacer hincapié, donde lo que uno dice es que esto lo vamos a relacionar, conectar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas esas conexiones, puntuaciones, subrayados, recortes que se hacen de Freud y la manera de entenderlos, no lo van a encontrar en el chat GPT. ¿Se entendió? O sea, ¿por qué no lo van a encontrar? Porque el chat GPT tiene su propia lectura por ahí, ¿no? Y esa lectura vendrá, por supuesto que uno, vieron que como dice que el chat GPT lo tiene que dar el prompt adecuado para que responda adecuadamente. Bueno, habría que darle un prompt muy particular que yo creo que el chat GPT tenga esa posibilidad, ¿no? Que es, ¿qué dice Silvia Pino en su teórico de tal cosa sobre psicoanálisis Freud? ¿No? ¿Entienden? Con lo cual, si ustedes van al chat para responder una pregunta de parcial, a lo mejor suena a lo mismo, pero no necesariamente la lectura que nosotros podemos ubicar de Freud, ¿sí? Así que esto es una recomendación de otras cosas. Freud es eso, advertirles de que vamos a tener una lectura. La otra cátedra tiene una lectura de Freud, ¿no? Que no necesariamente es muy diferente, pero es la propia. Es la propia, ¿sí? Bien. Y se habrán enterado también, en los seminarios teóricos, que la materia se da en 3 espacios que son distintos abordajes de la obra de Freud, o sea, como si uno le entrara a la obra de Freud por diferentes costados, ¿no? Con otra orientación, cada una con una orientación. Esto supongo que lo habrán escuchado. En seminario se ve la praxis freudiana, praxis, práctica. En teórico se ve la doctrina de Freud, o sea, los diferentes momentos de la doctrina freudiana, digo diferentes momentos, y lo que va a orientar nuestro trabajo en Clásicos va a ser el síntoma, más precisamente lo que llamamos los paradigmas del síntoma. Cuando digo momentos es porque vamos a ver que la obra de Freud
necesita o se despliega en diferentes momentos en relación a los cambios que se producen desde la práctica hacia la teoría y viceversa, ¿no? Es decir, no se trata de una teoría que asimiló, no es un filósofo que dijo para mí las cosas son así, ¿no? Sino que es una doctrina que extrae de una práctica, ¿no? Que se verifica en una praxis y que es esa praxis la que le va a permitir escribir su doctrina. ¿Sí? ¿Cómo se va a orientar ese movimiento? Por el síntoma, que ahora vamos a ver lo que es. El síntoma va a ser la brújula para Freud respecto de su práctica y su teoría. Vamos a algunas cuestiones antes de entrarnos en el contenido. No me quiero perder de las cuestiones formales. Nosotros somos una comisión 13. Saben que esta materia se puede promocionar. ¿Saben cómo se promociona? Sí, en cada parcial. No promedio, en cada parcial. Es decir, si un parcial se sacan 6, lamento, pero no se puede promocionar. Por más que saquen 8, 9, lo que sea, ¿sí? Eso tiene un sentido, digamos. Necesitamos que en cada momento de la obra de Freud tiene sus propios conceptos, ¿no? O sea, tenemos 3 parciales que también nos van a permitir dividir 3 grandes momentos de la obra de Freud, ¿no? Esos 3 parciales saben que se toman los días sábados. Yo creo que están las fechas. Para todas las comisiones, ¿no? Para todas las comisiones va a ser el día sábado en un horario a designar. Pero creo que también saben, no lo sé, que las preguntas se las damos. ¿Saben qué son? Muchos lo saben, muchos no lo saben. Le vamos a dar las preguntas de parcial. Pero no exactamente cuáles vamos a tomar, sino una lista de preguntas donde entre ellas van a estar las preguntas que se van a tomar en parcial. ¿Sí? Es decir, todas las preguntas que vamos a dar, más o menos 10 días antes del parcial, van a ser preguntas que van a orientar el estudio. Con esas preguntas ustedes van a poder orientarse para estudiar y además van a saber que algunas de esas preguntas van a ser las que van a tomar en parcial. ¿Ok? Dentro de esas preguntas va a haber de seminario, de prácticos, de teóricos y de relación entre los espacios. Cada parcial tiene la posibilidad de ser recuperado. O sea, si es menos de 4, se recupera. Si están ausentes, tiene que ser por enfermedad o cualquier otro certificado de accidente, trabajo, etcétera, de que no pudieron venir. Entonces ahí sí tiene la posibilidad de repetir el parcial la fecha, el recuperatorio, y también recuperarlo si le fuera mal. ¿Hasta ahí? ¿Ok? ¿Se entendieron las reglas del juego? Bien. ¿Hay alguna pregunta más formal? Por ahora son las que necesitamos. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Toman la suplencia acá en el... Sí, yo lo mismo. ¿La recuperatoria se considera que puede funcionar igual o no? Sí, el recuperatorio porque no se aprobó, no se puede. Ya está. Pero si el recuperatorio es por inasistencia, sí. Claro. ¿Ok? Bien. Programa de materia, ¿lo tienen? Sí. Bueno, es ¿no? Creo que hay 2 versiones del programa. Este es el programa de, bueno, tiene los contenidos. Yo la verdad que está dividido por los 3 espacios. Teóricos, seminarios y prácticos. ¿No? Teóricos, seminarios y prácticos. Y van a ver que cada teórico, seminario y práctico está dividido por módulos. Esos módulos tienen su propia bibliografía y dice cuántas clases debería llevar. No sé cómo lo ordenar. Esa bibliografía
la consiguen en el campus es Freud. Generalmente Freud, excepto por la apertura que tiene como algunos lugares más donde hay algún otro texto que puede salir como apoyatura, donde hay bibliografía obligatoria y bibliografía optativa. ¿Sí? Ustedes tienen que leer la obligatoria, obviamente. La otra es optativa. Y si alguien quiere comprarse o tiene el libro de Freud, usamos esta versión, que era Amorortu, ¿sí? Amorortu, la editora, tiene la traducción de Strachey, que es el traductor de Freud al inglés. Esa, por supuesto, en inglés al castellano, pero esa traducción de Strachey aporta muchas notas que sirven para entender la obra de Freud y además tiene algunos giros conceptuales que nosotros tomamos para ordenar nuestro modo de leer a Freud. Nuestro modo de leer a Freud tiene que ver también con la traducción de Freud, digamos. Las traducciones también hacen al modo que se lee un autor, ¿no? Tampoco la traducción es inocente. Se habrá el dicho traductore, traditore, ¿no? Traductor, traidor. Siempre no se puede traducir sin traicionar al autor. No hay manera de no hacer una lectura particular de incluso con los autores, ¿no? Hay decisiones siempre que tocan la traducción, bueno, no es mismo la lectura, ¿no? Se lee de una manera, con decisiones de lectura, ¿sí? No se vuelve así, o se vuelve asado, se vuelve de manera, se vuelve. Esto es muy importante, ¿sí? No hay una lectura posible, hay muchas lecturas posibles, y nosotros le vamos a hablar nuestra, y le vamos a terminar por la nuestra, ¿no? Le vamos a terminar por la nuestra. Por supuesto que a lo largo de la facultad van a poder encontrar con otras lecturas, y eso es válido, ¿no? Ustedes van a tener una, pueden encontrarse con otra. Bien. Les dije paradigmas del síntoma, ¿no? Pero para eso tenemos que pensar en dos palabras, en paradigmas y en síntomas. ¿Se acuerdan qué es un paradigma? ¿Habrán visto el conocimiento científico a un autor que hablaba de cómo avanzaba el conocimiento? Puede ser como ideas parecidas. ¿Como ideas? Ideas parecidas sobre el tema. Bueno, una idea de tratamiento parecido para un tema específico. Una idea, más o menos. Más o menos. Un campo. A partir de ese momento cambia y continúa de esa manera. Claro, estamos por ahí. Por ejemplo, perdón, un paradigma podría ser la Revolución Francesa, para entender. No. O sea, fue un cambio. Eso es un acontecimiento. No, Ok. no. El paradigma es un término que acuña Thomas Kuhn. ¿Se acuerdan? Kuhn. Ah, bueno, vamos a ver. Todos cruzaron científicos. Para hablar de cómo avanza el conocimiento científico, ¿no? Decía, él habla de revoluciones científicas y de cambios de paradigmas en la comunidad científica, ¿no? Que el conocimiento por momentos se establece en un acuerdo, vamos a decirlo así, en la comunidad científica sobre cuáles son los problemas y soluciones del estado de la ciencia en algún momento, ¿no? Son estos, hasta que el paradigma empieza a fallar en su modo de responder a los problemas de ese, ¿no? Que plantea ese paradigma. Entonces, cuando eso sucede, lo que aparece es una crisis del paradigma. Y esa crisis lleva a una revolución, y esa revolución a un nuevo paradigma. ¿No? Entonces tenemos crisis, nuevo acuerdo, ¿no? Podemos decir así. Bien. De alguna manera, lo que hizo la profesora Pino es tomar esta idea para pensar cómo avanzó la concepción del síntoma en Freud a lo largo de su obra, ¿no? O sea,
el síntoma va a tener diferentes estatutos a lo largo de su obra. Diferentes modos de pensar, ¿no? Cuando digo diferentes modos de pensar, es diferente lugar también en ese aparato conceptual, digamos. Creemos que un concepto es algo que se inscribe en una estructura que es una doctrina. Digamos, una doctrina es un conjunto de conceptos donde cada uno ocupa su lugar, ¿no? Si hay una crisis de ese paradigma, puede ser que ese concepto pase a cumplir otra función, la pregunta sea otra, el modo en que resuelve, se responde esa pregunta sea otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento avanzó a partir de un obstáculo, ¿no? De obstáculos para responder al estado del arte, vamos a llamarlo así, al estado del arte en ese tiempo, ¿sí? La obra de Freud progresa de este modo. Progresa es una manera de decir, ¿no? Está en un movimiento permanente. Por eso, Freud habla de la historia del movimiento psicoanalítico, porque el psicoanálisis no es algo que se crea una vez, sino que es un movimiento todo el tiempo, ¿no? que se modifica de alguna manera todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta ahí? Bien. Pero ¿qué es un síntoma? La otra pregunta. ¿Qué es un síntoma? Bueno, no se deriva del sentido común de la palabra síntoma. En todo caso, esto, vos ya lo haces con alguna idea. Algo que pasa en el cuerpo que te genera. Es algo que pasa en el cuerpo. Algo que pasa en el cuerpo, puede ser. También en el sentido común, cuando alguien dice esto es síntoma de algo, ¿qué está diciendo? Una Manifestación de algo. De algo que está De otra cosa, claro, cuando estamos hablando de esto es síntoma de que estás cansada. una consecuencia. Una consecuencia. Algún De efecto de alguna otra cosa, digamos, ¿no? Sería como de algo no resuelto. Bueno, eso ya estamos elucubrando mucho, porque si esa cosa resuelta, no resuelta. Y quería cuando uno dice, estoy castigando. El síntoma viene a mostrarte algo. Vamos a ver. Es síntoma de que la calor, ¿no? No podría decir que es síntoma de que estoy en pausa. Podría ser síntoma de varias cosas, en todo caso, ¿no? Digo, es señal, vamos a decir así, ¿no? De algo cuya causa Es una externalización. exactamente, o sea, es algo que se ve, o que se percibe, o que se estabiliza, como decimos, de una causa que está, vamos a decirlo así, en un caso podría ser más conocida que otra, ¿no? Pero generalmente el síntoma de, ¿no? Es que está suponiéndole una causa a esa manifestación, ¿no? Síntoma de le está suponiendo una causa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Bien, le estamos suponiendo una causa. En medicina, cuando decimos síntoma, Es lo mismo. ¿de qué hablamos cuando decimos síntoma en medicina? Una representación física de un malestar. Un malestar que ¿qué? ¿Está manifestando qué? Que hay algo. Claro, exactamente, ¿no? O sea, cuando decimos síntoma en medicina, es un malestar que supone una causa. Eso no es la causa, el malestar es el malestar, ¿no? Cuando uno dice, tengo dolor de estómago, ¿qué es? Síntoma, ¿no? ¿Por qué tengo dolor de estómago? Puede ser un montón de cosas, exactamente, puede ser un montón. Entonces, cuando hablamos de síntoma, ¿no? Estamos hablando de una manifestación, en este caso
también en psicoanálisis, como tiene una arraigante en la medicina, síntoma está tomado de la medicina, ¿no? O sea, saben que Freud era médico, ¿no? Sí, aparte. Seguro. Referencias a los textos. Claro. Freud era médico, Freud empieza a trabajar desde su saber de médico, para producir otra cosa. Entonces empieza a hablar de síntomas como cualquier médico, en principio, ¿no? Síntoma es un malestar que tiene una causa. ¿Cuál? Hay mucha. ¿No? Hay que buscarla. ¿Ustedes saben cómo empieza Freud su investigación? Esto lo deben saber. Francia por la investigación de la histeria. Con la histeria. Exactamente. Empieza a preguntarse con la histeria. Con Charcot. Ahora vamos a ver si quién es primero y quién no. Está ahí, está haciendo un cameo simultáneo. Con Charcot. ¿Todos saben quién es Charcot? ¿Sí? Charcot. Bien. Charcot era un médico francés bastante conocido, importante, que fue quien primero se puso a trabajar con las histéricas, quien pudo armar una teoría sobre la histeria, ¿no? Y es el que le enseña a Freud, porque él va a estudiar a Francia, todos estaban tratando de Breuer, por su lado, varios médicos de la época estaban trabajando con Vichy, estaban preguntando por la histeria, y lo que inaugura Charcot en sus clases, esas clases no eran clases con casos clínicos, era presentación de casos, y la gente veía lo que hacía, ¿no? Ponía un paciente ahí en vivo, ¿no? Y toda una cantidad de gente así sentados a ver qué hacía el paciente, qué sé yo, etc. Lo que Freud aprende de Charcot es la idea, en principio, de trauma. ¿Qué es un trauma? Algo muy doloroso que le pasó en la vida. Bueno, sí, todo eso porque uno supone, claro. Pero en medicina, claro. Entonces, primero, tenemos la idea de la medicina, ¿no? Entonces, la pregunta es, lo que Charcot ubica es que en la histeria puede haber habido un trauma. Un accidente. También podemos decirlo, ¿no? Es el primero en ubicar eso, la idea de trauma. Es un golpe, dicen ustedes, ¿no? Traumatólogos, los traumatólogos son los médicos no de los huesos, son de los huesos, pero en realidad son ¿no? los que se golpean los huesos, en realidad, ¿no? De los huesos quebrados, de los huesos, después no sé si se extendió para otro lado, pero efectivamente se trata de los accidentes, ¿no? Trauma como accidente. Entonces, Charcot trae eso, enseña eso a Freud, ¿no? Y no solamente que puede haber habido un trauma, un accidente, sino además que ese trauma también se puede reproducir en un laboratorio. Entonces, investiga algunos histéricos que, ¿saben lo que es histeria? También es una pregunta que vamos a meter en la pregunta de eso. ¿Qué es histeria? ¿Qué les parece que es histeria? Podrían ser parálisis en ciertas partes del cuerpo debido a algo no resuelto anteriormente. Se manifiesta. Todo eso puede ser, podría ser. Claro, podría pero no sabemos si es. Podría ser, es cierto, podría ser. Por los primeros casos. Yo creo que, digamos, si hay un acontecimiento en el psicoanálisis, es que a la histeria le va a dar otro estatuto que el que tenía en ese momento. Claro, o sea, primero se consideraba alucina. No, primero se considera simuladora. Sí. Claro, primero simuladora. ¿Qué quiere decir simuladora? ¿Por qué simuladora? Porque efectivamente que cuando ellos existían no era existente, porque no provenía de una cosa que puedan verse en la otra.
que se llama sobre la justificación de separar una parálisis sistémica de una orgánica, ¿no? ¿Qué dice ese texto? Que hay diferencias, hay que identificar cuándo una parálisis es sistémica y cuándo es orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Saben? Una buena. ¿Eh? Biológica. No es orgánica, sí. ¿Cómo es la diferencia? Son unas son más detalladas, las otras eran menos detalladas porque eran como conocimientos legales y generales que tenía la persona de las parálisis. La otra era la... Cerca. Lo van a ver en teórico. La noción de cuerpo. O sea, la parálisis. Lo van a ver en teórico, lo van a ver en teórico. la Pero parálisis. pensé, vamos despacio. Vamos bien despacio para no adelantarnos. Piensen que en esa época, ¿no? Había grupos de síntomas que se los solía llamar histeria, ¿no? Generalmente eran síntomas en el cuerpo. Por eso hablan de parálisis. Síntomas en el cuerpo, que efectivamente iban a los médicos y ¿qué le decían a los médicos? No tenés nada. ¿No tenés nada? Claro, ahora tenemos síntomas. ¿No? Viene la histeria con síntomas, es decir, padecimientos en el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver, tengo el brazo paralizado, me duele la pierna, tengo un dolor acá, tengo un dolor acá. No tenés nada, etc. ¿No? Bien, también recordemos que en esa época tampoco había estudios. Hagamos una resonancia magnética. Puede que se haya contribuido entonces a diferenciar el síntoma del que... Entonces era necesario ubicarlo clínicamente, ¿no? Bueno, me duele acá, me duele acá resonancia, ¿no? Directo, resonancia. Lo que pasa es que eso no tiene nada. O sea, Pero no digo que quizás si había resonancia no hacía nada. no, la cuestión es que esas zonas que tenemos ustedes, ¿no? Iban al médico y le decían no tenés nada y entonces se le daba el malestar y ese malestar no servía de ninguna manera. La pregunta que empieza a surgir es si no había una causa objetiva para esos malestares, si bien aunque no fueran orgánicos, ¿no? Y es ahí donde Charcot pone la idea de trauma, ¿sí? Una causa para ese síntoma, ¿sí? Quizás me adelanto, tengo una duda, ¿por qué tiene significado de? ¿Qué significa? No significado de. Viene de la palabra útero, ok. histeria, que es la etimología de la palabra histeria. Tiene la misma raíz que útero, o viene de la raíz de útero, porque se suponía que era una enfermedad de las mujeres. Okay. Pero Charcot también va a decir, miren que hay histeria masculina, ¿no? O sea, quita prejuicios en la histeria, Charcot. Primero, dice, hay causas, ubica el trauma y dice, ojo, esto no es nada, ¿no? Simulación, hay causas, y también le quita el prejuicio de que sea solo la mujer, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que es una histeria o una parálisis orgánica? La parálisis orgánica tiene que responder a las leyes de la anatomía. Ustedes saben que los nervios atraviesan, ¿no? Los nervios que pueden estar paralizados atraviesan el cuerpo de una manera que yo particularmente desconozco, porque no estudié medicina, pero se supone que, qué sé yo, una parálisis acá se corresponde a veces con una parálisis del otro lado de la piel, ¿no? O sea, qué sé yo, porque el nervio va de un lado al otro, ¿no? Si el nervio va de acá hasta acá, tiene que corresponder esa lógica. Es decir, las leyes de una parálisis orgánica tienen que responder a las leyes del trazado nervioso, ¿no? Bien, ¿qué pasaba en las parálisis histéricas? Exactamente. Entonces, si tenía paralizado un brazo, si la parálisis del brazo orgánica, tendría que tener a lo mejor paralizado de acá
saber dónde, por el lado derecho, supónganse, para tener una lógica orgánica, y en esos casos había una parálisis del hombro hasta el dedo. Entonces dice, ¿qué es esto? Esto orgánicamente, ¿no? Con el hombro solo y si los dedos. Claro, si los- o no tiene nada, si no o tenés- está. no. Claro, Está claro. esto no tiene lógica, ¿no? Esos son los clínicos de esa época que podían saber la lógica de las parálisis o no, ¿no? Sino que, y entonces, ¿qué verifica? ¿Qué dice Freud en ese texto? Que sí tiene una lógica, que la parálisis de un brazo responde a la idea vulgar, común, que se tiene de la palabra brazo, ¿no? Se paraliza un brazo según lo que yo creo que es un brazo, porque la palabra brazo dice que es un brazo, de acá hasta acá. O sea que esa parálisis estaba organizada según lo que yo entiendo por brazo, lo que el sentido común entiende por brazo, lo que es ¿no? el lenguaje entiende por brazo. Entonces uno podría suponer que la palabra afectó a ese cuerpo de alguna manera, ¿no? La palabra afectó al cuerpo. Justamente es también lo que va a descubrir Charcot. ¿Cómo lo descubre Charcot? Charcot verifica lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que hay un señor histérico, que ese señor histérico tiene un brazo paralizado, supongamos, podría pasar otra cosa, que le duele la cabeza, no importa. Y que ese señor histérico que tiene un brazo paralizado tuvo en su momento un trauma. Por el trauma se le cayó algo en ese brazo. Y ese brazo después se paralizó. Sin embargo, se paralizó de manera histérica, no de la manera orgánica. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, hubo un trauma, hubo un accidente, pero el brazo no respeta las leyes de la biología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que verifica Charcot es que, para que lo van a ver en teóricos, yo estoy adelantando algo para ver en teóricos, lo que verifica Charcot es que ese trauma, ese accidente, el trauma y digo accidente, golpe, no produjo efectos en el momento, sino que lo hizo a posteriori. ¿No? O sea, pasó un tiempo. Y que además produjo un afecto de terror en esa persona, ¿no? Entonces, la pregunta es si eso que produjo, ese trauma, no tiene que ver con el golpe en sí mismo o con el afecto que produjo ese accidente. ¿Siguen? Afecto de terror. Afecto de terror. ¿Sí? La hipótesis es... Sí, vale. Entonces, el recuerdo de esa creencia es lo que viene en el genio. Ya vamos a llegar, no nos adelantemos. Ya vamos a llegar. Entonces la hipótesis de Charcot es si ese trauma, en lugar de ser más allá del trauma mecánico, no produjo algo que se va a llamar trauma psíquico. Que es lo que nosotros comúnmente conocemos como traumas, ¿no? Porque nosotros hablamos de trauma y que hablamos de accidentes, no, realmente hablamos de algo que nos marcó, ¿no? Y que no pudimos elaborar, ¿no? Bien, esta idea de Charcot, ¿no? Esta idea de Charcot, la idea del trauma psíquico, ¿cómo verifica que hay un trauma psíquico? Bien, el laboratorio hipnotiza a un sujeto neurótico y le dice, cuando te despiertes vas a tener paralizado el brazo
Y efectivamente, cuando se despierta, después de hipnosis, tiene paralizado el brazo. Entonces dice, eso que se pudo haber producido por el accidente, el afecto de terror que se produjo en el accidente, yo lo puedo reproducir en laboratorio bajo su gestión. ¿No? O sea que vuelve equivalente ese trauma de un accidente, no tanto por el golpe, sino por lo que produjo a nivel del afecto. Y ese afecto también puede estar contenido en la palabra. La palabra también puede contener afecto. Va a aceptar, ¿no? Yo estoy adelantando cosas que se van a ver con más detalle. ¿Sí? Entonces tenemos qué síntoma del síntoma histérico a partir de Charcot, y es lo que Freud va a tomar, tiene una causa que hay que localizar, que hay que ir a buscar, y que es un trauma psíquico. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el texto que tenemos para esta clase de apertura, que habla sobre los paradigmas, yo no es imposible, pero yo voy a siempre a cosas a repetir. Van a ver que no puedo porque no tengo la capacidad de saber qué decir. Van a ver que dentro del texto sobre el paradigma del síntoma, lo que va a ubicar el texto es que respecto del síntoma siempre va a haber una incógnita que va a ser su causa, ¿no? Hay mucha síntoma X, no sé si lo digo. Este tenía síntoma X. Síntoma X Viene a ser la causa. viene a ser la causa, ¿no? Una incógnita que es cuál es la causa de ese síntoma, ¿sí? Que por supuesto es lo que Freud se pretende buscar, digamos, es como inicia el psicoanálisis. El psicoanálisis inicia yendo a buscar la incógnita, ¿no? Despejando esta incógnita del síntoma, ¿no? Que es cuál es su causa, cuál es, ¿no? Yo no voy a decir, pero el estómago es que tenés una, no sé, gastroenterología. ¿No? Si tengo paralizado el brazo, tengo que buscar. ¿Dónde vamos a buscar que tengo paralizado el brazo? ¿No? ¿Dónde vamos a buscar la causa del brazo paralizado? Y lo vamos a ir a buscar en lo que los pacientes tengan para decir, ¿no? Vamos a hacer hablar a los pacientes para saber cuál es este origen, cuál es la causa del trauma. Y la primera teoría, entonces, cuando Freud nos pone a hablar en su práctica cotidiana, ¿no? La primera teoría dice, ya sabemos, también lo sé por Charcot, y aparte lo verifico en la práctica, es que detrás de todo síntoma hay un trauma psíquico. Y esa es la primera teoría del síntoma, o del trauma, ¿no? La primera teoría del síntoma, el primer paradigma del síntoma. ¿Sí? Detrás de un síntoma histérico hay un trauma psíquico. Y van a verlo, ¿qué es ese trauma psíquico? Y Freud va a decir, también, con las enseñanzas, gracias a las enseñanzas de Charcot, va a decir que es una vivencia teñida de afecto. Ya vamos a ver ese afecto, ¿no? Todo eso, pero nos podemos hacer una primera idea, ¿no? Una vivencia cargada, una vivencia que dejó impresiones, una vivencia que elevó la tensión, de tal modo que produjo algo en el aparato psíquico, bueno, ¿no? En el cuerpo, en el caso.
produjo un efecto que es el síntoma. ¿Sí? Bien. Hasta acá no voy a adelantar más de cómo sigue esta historia, que la vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Porque como comienza el psicoanálisis de alguna manera. Pero, entonces, lo que nos interesa ubicar es que a partir de esta primera idea del síntoma, todo esto en su práctica, Freud lo va a ir modificando. Entonces, De breve. ya lo van a ver. Freud trabajaba con Breuer a la par en un primer momento. Cuando Freud va a ver a Jacob, trae la enseñanza de Jacob y se pone a trabajar con Breuer con los mismos casos de histeria. Y van a ver cómo los primeros textos de Freud sobre la histeria son en conjunto, junto con Breuer. O sea, es la investigación que los dos hacen, hasta que en algún momento se separan. ¿Sí? Esas primeras investigaciones de Freud son juntos los dos, ¿no? Pero bueno, Freud toma un camino y Breuer otro. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces ese primer texto que nos explica que el síntoma para el psicoanálisis va a tener diferentes paradigmas y nosotros vamos a trabajar. Vamos a dar cuenta de cómo la determinación del síntoma va a variar a lo largo de la obra de Freud, por qué, a raíz de qué, todo eso vamos a verlo, ¿no? Y además, tenemos una conferencia, que es la conferencia 16, que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría. Les voy a contar algo, antes de empezar con la conferencia, que es que Freud, toda la obra de Freud, todo lo que tenemos acá, es una recopilación de lo que escribió como obra publicada, tipo, quiero publicar la interpretación de los sueños, decidió publicarla, editaron. Las conferencias que estaban pensadas para reproducir, las escribió, pero las reprodujo oralmente, o sea, estaba pensada para un discurso oral, ¿no? Y después tenemos las cartas y los manuscritos. Las cartas y los manuscritos se encontraron en la casa de Freud, supónganse, ¿no? Bueno, y dijeron, che, acá hay un material súper valioso, ¿no? Esto no sirve. Todos tienen distinto tenor, ¿no? Una cosa, lo que uno le cuenta a alguien sobre lo que estoy pensando, che, estoy pensando, no estoy muy seguro, pero te lo digo igual, ¿no? Entonces eso nos permite como investigar sobre qué estaba pensando en la época en que publicaba algo, ¿no? Porque cuando se publica uno ya decide, bueno, los filtros, publicamos una foto con filtro, ¿no? Pero las cartas sin filtro, de intimidad de lo que estoy pensando, ¿no? Nosotros nos sirve pensar una cosa con la otra, ¿no? Y las conferencias son más como una clase, digamos, ¿no? Donde tratamos de meter a nuestro público, ¿no? Pensando en nuestro público en qué, en familiarizarnos con nuestra teoría, en entrar en un lenguaje oral que nos permita agrandar nuestros seguidores, ¿se entiende? Porque no todos se van a encontrar y van a leer la interpretación de los sueños, pero a lo mejor me voy a una conferencia de Freud, ¿no? Y me entero de qué estaba diciendo Freud en esa época, ¿sí? Freud daba conferencias a la comunidad científica, algunos más, algunos menos familiarizados con el psicoanálisis, algunos habían leído la interpretación de los sueños, otros no la habían leído la interpretación de los sueños, ¿entiende? ¿Sí? Entonces en algún momento Freud dice, bueno, hablamos, ¿no? Voy a hacer conferencias de introducción al psicoanálisis ya avanzada su obra y empieza a contar todos sus descubrimientos hasta ese momento. Esta conferencia era
una conferencia en esa época, una conferencia de 1916, una época ya empieza con las conferencias. Pero nos interesa no para que se la aprendan entera, porque es una conferencia avanzada ya de investigación de Freud, pero sí para entender algo, qué es un síntoma para el psicoanálisis. Si se llama psicoanálisis y psiquiatría, justamente lo que pone en el tapete es la diferencia de lo que es un síntoma para el psicoanálisis y lo que es un síntoma para la psiquiatría. Para la psiquiatría. Hoy tenemos psiquiatras, tenemos otras escuelas de psicología, otras corrientes de la psicología que también van a abordar los síntomas de una manera u otra. Pero cuando abordan los síntomas, van a abordarlos con una concepción del síntoma. ¿Se entiende? No, hay que entender qué concepción del síntoma tiene tal o cual abordaje del síntoma. Porque está claro que es un malestar. De eso no hay duda. Ahora, en cada doctrina, teoría o corriente, la hipótesis sobre ese malestar va a ser otra. Y esa hipótesis sobre ese malestar va a incidir en la manera de tratarlo, ¿no? El tratamiento de ese síntoma va a ser diferente según la concepción del síntoma que tengamos, ¿no? Bien, ¿cuáles serán, cómo piensa la psiquiatría del síntoma? ¿Qué les parece? Podría ser neurológico, generalmente piensa en lo que pasa en el cerebro, ¿no? Como distorsiones o efectos de cuestiones cerebrales. Hoy especialmente humano químico también. Químico, exactamente. De hecho, los psiquiatras hoy tienen un abordaje casi puramente farmacológico, si me acuerdo, ¿no? Claro, más como la prueba y el error. Más prueba y error, más prueba y error. ¿Por qué? Porque las patologías hoy están seleccionadas en función de los medicamentos que existen, ¿no? O sea, es como si uno recortara el cuadro a partir de qué es lo que lo cura. Lo cura, lo alivia, lo cura, lo alivia. Depresión, antidepresivo, depresión. Estabilizador del ánimo, ¿no? Bipolar, ¿no? Y así, ¿no? Antipsicótico, ¿no? Etc. Parece un abordaje un poco más como la medicina. Es medicina, Sí, me refiero más a la par. Exactamente, se inscribe en la medicina, ¿no? O sea, la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿no? Es una rama de la medicina particular, o sea, digamos. Está trabajando con supuestos que todos particulares en algún punto, ¿no? Pero está trabajando con síntomas que se los atribuye enteramente al cuerpo cuando la pregunta es si efectivamente se trata, ¿no? De ubicar solamente cuerpo o la simulación. Ahí en medio no hay nada, ¿no? O simulan o cuerpo. Pero hoy en día los psiquiatras no te van a hacer análisis, o sea, es mediante la palabra. Hoy en día los psiquiatras también se manejan mediante o estás estresada o no. Y te dan medicación sin Y entonces le dicen, bueno, cuando el psiquiatra te dice, no sé qué me pasa, porque la verdad que no tengo ningún estrés en particular, qué sé yo, ¿no? Estoy igual que siempre, pero generalmente el médico te dice estrés. Estrés. Es psíquico, ¿no? Es psíquico, pero en el sentido de estás estresada, realmente atribuyen al estrés, al exceso de trabajo, ¿no? Estás preocupada, ¿no? ¿Sí? Ese abordaje lo puedes llegar a tener. Bueno, ¿qué te preocupa? ¿Qué te pasó? ¿No? Etcétera. Y o, en esa época, te dice causas hereditarias.
¿Tenés madre histérica? Sí. Era eso. Loca como su madre. ¿Verdad? ¿Y qué se puede hacer frente a eso? No mucho, ¿no? Entonces me dice, bueno, acá el problema del psiquiatra es que primero, por pensar que las causas son puramente hereditarias, no se toman el trabajo de escuchar a las pacientes, de escuchar, de comprometerse con lo que tienen para decir. ¿Qué descubrió Freud cuando las escucha? ¿Qué les parece? Sí, pero obviamente no era por la madre, ¿verdad? Claro. O sea, que obviamente habían otros factores que estaban ahí. Exactamente, que hay otros factores, que hay otras causas eficientes para que se produzcan esos síntomas. Y que esas eficientes, digo, o sea, que efectivamente logran que se produzca ese síntoma, en el sentido de que si uno descubre esa causa, puede curar el síntoma, puede aliviar el síntoma. O sea, hay una búsqueda terapéutica en la indagación sobre la causa. Una hojita. Ay, Gracias. Entonces, la psiquiatría con su abordaje, donde dice, bueno, no se trata de que nosotros rechacemos el abordaje de la psiquiatría. La herencia puede tener lugar, no lo estamos negando. Lo que sí sucede es que los psiquiatras o los médicos rechazan la postura del psicoanálisis, ¿no? La resistencia no es de nosotros hacia ellos, es de ellos hacia nosotros. Sigue siendo así. Sigue siendo así, ¿no? Bien. El caso que va a tomar Freud en la conferencia va a ser un caso para dar cuenta de cómo el síntoma tiene causa, está motivado y se manifiesta como extravagante, o ridículo, o irracional, o, para decirlo de otra manera, no tiene nada que ver con la lógica de nuestra razón consciente, ¿no? Los síntomas se presentan con una irracionalidad y además se imponen. Se impone. Es un malestar que se impone. Irracionalidad. Son irracionales. Ahora vamos a ver por el síndrome que toma, que si no lo es, unos celos de grande. Celos irracionales. ¿No? irracionalidad. Y Se impone. Celos irracionales, ¿no? Es el síndrome que va a trabajar, ¿no? Celos irracionales. Pero no hay por qué tenerlos, no por la razón, que no hay motivo razonable para que esté celosa. ¿Y qué dice el paciente o el sujeto? Que es verdad que no hay motivo, pero que aún así. Exactamente, pero que aún así. Cuando uno dice, bueno, no sé, tengo miedo al avión. Bueno. Y el micro, no, el micro no me da miedo, pero vos sabés que hay más accidentes en el micro que en el avión. Sí, no me importa, hay que tomar el avión. Con la altura. ¿Eh? Con la altura, ¿no? Con la altura, porque sí, porque uno le puede mostrar estadísticas y dice, bueno, no, es así, yo le tengo miedo al avión, ¿no? O
culpable porque me parece que hizo esto mal. No, me parece que hiciste bien. Pero está bien, bueno, está mal como, no, está mal, padezco de esto, se me presenta todo el tiempo, ¿no? Lo que solemos llamar ideas obsesivas, ¿sí? Si uno le dice, mira, tal hizo lo mismo y estaba bien, ¿no? Es que alguien puede reconocer la irracionalidad de su síntoma, pero así todo no deja de imponerse. No deja de imponerse, ¿sí? Entonces, en ese sentido es irracional, extravagante, en el sentido de que no respeta el sentido común o la lógica de la sostenibilidad, y además se impone como malestar. Malestar que se impone. Pero entender eso que es irracional te ayuda a por ahí cambiar, ¿En qué sentido? o sea, a mejorar el síntoma, digamos, de la culpa. A ver, por ejemplo, yo lo dije porque a mí me pasó y cuando entendí que era algo irracional, porque racionalmente me lo explicaba, porque yo lo sentía igual. Bueno, estamos hablando del caso en que cuando uno le explica que es irracional, no cesa. ¿Se entiende? No cesa. No, pero a mí, o sea, entiendo eso, me explicaban, pero cuando yo entendí que era irracional lo que yo sentía, sí. Cuando uno entiende, internaliza que es irracional, bueno, ahí es como que empezás a poder, en tu caso. Podría haber sido así, pero eso no quiere decir que sea universal de lo que pasa, ¿no? O sea, alguien puede entender que es irracional y sabiendo que es irracional no necesariamente se le pasa, ¿no? Justo en ese caso de que hablaba es el de la mujer, en realidad ella estaba atraída por otro hombre, por eso se sentía así por el marido. Sí. Es como un traslado. Claro, un desplazamiento. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación a esto? No, ¿se entiende? Bien. Entonces, debe incluir al síntoma en una serie que va a llamar fenómenos neurológicos. ¿Puedo explicar qué es neurológico? Claro. Está bien. Ahora vamos a eso. Neurosis no es un término que Freud inventa, ¿sí? Es un término que ya estaba en la psiquiatría. Lo mismo, digo. Freud agarra los términos de la psiquiatría o de la medicina de la época y después los transforma en propios. Entonces, cuando uno dice qué es sistema, qué es neurosis, qué es síntoma, qué es trauma, son todos términos que salen de la medicina y que después se van a transformar en conceptos para el psicoanálisis, pero en principio no son conceptos del psicoanálisis. Cuando esos conceptos pasan a formar parte de la teoría psicoanalítica, ya quieren decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es neurosis? Bueno, ya neurosis estaba dentro de del vocabulario de la psiquiatría. Es un sufrimiento psíquico. Es un tipo de sufrimiento psíquico, ¿sí? Neurosis, distintos tipos de neurosis que no son psicosis, ¿no? Se dividen en neurosis, psicosis, ¿no? Algún tipo de sufrimiento psíquico, trastorno de sufrimiento psíquico, que se separaban de la psicosis porque finalmente la psicosis tiene que ver con alucinaciones, ¿no? Una pérdida de la realidad objetiva, estoy hablando de psiquiatría, ¿no? Una pérdida de la realidad distorsionada de distinta manera, ¿sí? Entonces, neurosis era el tipo de sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, no es una enfermedad orgánica, es una neurosis, ¿sí? Dentro de las cuales la histeria era una de ellas. La histeria era una de ellas y es la que generalmente tenía síntomas o tiene síntomas referidos al cuerpo. Pero hay neurosis que no son del cuerpo, no se manifiestan con síntomas corporales,
sino que se manifiestan, por ejemplo, con ideas delirantes. Delirantes, eso, extravagantes, ¿no? Eso. Delirantes, Freud en estas conferencias lo llama a la idea obsesiva, en el sentido de irracional, ¿sí? No de me está persiguiendo la CIA, que es otro tipo, ¿no? Que donde uno le dice, ¿estás seguro que sí, me está persiguiendo la CIA? Que es distinto a tengo celos, pero ¿hay algún motivo? No, entonces son irracionales, pero tengo celos igual, ¿así es? ¿Sí? O sea, Freud dice, cuando no corresponde, cuando ese síntoma no se puede tomar como referencia a la realidad, para dar cuenta de eso se llama irracional, ¿no? Entonces tiene que ser neurótico. ¿Sí? Bien. Pero dice que ser racional no quiere decir que haya una causa cierta, objetiva para ese síntoma. Que no tenga una causa, que ese síntoma no tenga un motivo y una causa, ¿no?, que lo determine. ¿Puedo repetir, por favor? Que ser racional no quiere decir que no haya un motivo. Uno dice, no está en la realidad. En la realidad que lo explica. ¿Pero estás seguro que no? ¿Cómo podría, no? ¿Dónde está el motivo? No está. Bueno, entonces eso no quiere decir que no lo haya. Solo que ese motivo o esa causa no se es desconocida. Y hay que ir a buscar. ¿Dónde la vamos a ir a buscar? Escuchando al paciente. Por lo tanto, si es escuchando al paciente, es que el paciente no sabe qué causó ese síntoma, pero al mismo tiempo tiene el saber para descubrirlo. Vamos a decirlo así, no sabe que lo sabe. ¿Sabe la causa? No sabe que la sabe. Entonces Freud en algún momento dirá a lo que va a llamar inconsciente, el estatuto de saber no sabido. Sabemos todos que Freud inventó el inconsciente también, ¿no? Otra palabra que está perdiendo vuelta, ¿no? Inconsciente. Otra palabra que no la inventa Freud, la palabra inconsciente. Pero Freud le va a dar un estatuto particular, ¿no? Entonces, que no se hablaba antes de inconsciente, se podía hablar de algo que no era consciente, ¿no? Y Freud en principio, toda la primera época va a tomar las palabras tal como le vienen. Inconsciente quiere decir no consciente, digamos, hasta que tenga su estatuto particular, ¿sí? A esta altura, de la conferencia 16, lo que va a decir Freud es que el psicoanalista, al contrario del psiquiatra, va a escuchar al paciente porque le supone una causa inconsciente a ese síntoma, ¿no? Una causa inconsciente. De nuevo, ¿qué es inconsciente? La tiene, la sabe, pero no sabe que la sabe. Les decía que el síntoma forma parte de una serie de fenómenos que se llaman fenómenos neurológicos. ¿Qué son esos fenómenos neurológicos para Freud, que ya no es lo mismo que lo que él tomaba de la psiquiatría? Son fenómenos que están hechos con las mismas leyes que el síntoma, con la misma lógica, con la misma hipótesis, que comparten la misma hipótesis del síntoma. ¿Y cuál es esa hipótesis que comparten? La hipótesis del inconsciente. ¿Qué se les ocurre que puede ser un fenómeno que comparte la misma hipótesis del inconsciente del síntoma? ¿Cuál puede ser?
Piensa. O sea, un fenómeno, como decimos, algo que se manifiesta, que proviene de una causa desconocida. Un sueño, un lapsus, un acto fallido, etcétera, etcétera. Un chiste, exactamente. ¿Quiere decir que hay malestar ahí? No. Quiere decir que esos fenómenos neuróticos comparten con el síntoma la misma hipótesis, que es que están causados, están determinados por una causa, por un factor desconocido y inconsciente. Y que además se forma con las mismas leyes, es decir, no con la razón que no, del sentido común, sino que va a tener otra legalidad, otra razonabilidad, ¿no? O sea, van a tener mecanismos y leyes particulares propias del inconsciente. Entonces, voy a la conferencia de nuevo. Voy rápido a... ¿De qué está hablando? La paciente que quiere demostrar, que tiene un síntoma, es una paciente que un día habla con una confidente, que es la señora que trabajaba en la limpieza con ella, hablaba mucho con ella y le dice un día, lo peor que podría pasar es que mi marido, es enterarme de que mi marido tiene un amorío con una persona, con una mujer. A los 2 días, supónganse, le llega una carta anónima donde le dicen tu marido tiene un amorío con tal mujer. A partir de ahí empiezan los celos. Uno puede decir, bueno, tiene lógica, ¿no? Le llegó una carta anónima de esta mujer, ¿no? Lo que pasa es que ella sabe perfectamente que esa mujer, o sea, que la carta anónima es muy probable, o sea, está seguro que viene de la mujer con la que tuvo a la que le dijo eso, porque esa mujer tiene una rivalidad con otra y por joderla a la otra hizo después esa carta, porque sabe que la quiere joder a esa otra. O sea, queda muy en evidencia que la mujer dijo, me voy a joder a esta mandándole una carta de que tiene un amorío con el marido. ¿Me siguen? Es un culebrón, tal cual. Es un culebrón. Esto, porque además, la mujer sabe perfectamente que el marido no, o sea, nada de ver con la niña, nada de ver, ¿no? Entonces, ella sabe que es irracional, se agarra supuestamente, se desencadena con la carta, pero sabe que esa carta proviene de todo este culebrón en el medio, ¿no? Este no lo sabe antes, lo sabe lo que se lo dijo ella, ¿sí? Bien. Es irracional. Es irracional por eso, ¿no? Porque no tiene motivos fehacientes en la realidad para pensar que haya celos, ¿no? Para que piense que tiene algo con esa mujer, para que el tipo tiene algo con esa mujer. Ahora bien, ¿qué dice esto? La que le dijo a la mujer de la carta, lo peor que me podría pasar es esto, es ella. Con lo cual, esa idea en ella era plena, ¿no? O sea, ella tiene un delirio de celos, le da la idea a la otra y después tiene el delirio de celos. Piola, claro, si es lo peor que le podría pasar. Digamos, ya se lo dijo. O sea, lo que está diciendo Freud es, esa idea es previa a la carta, ¿no? La carta habrá sido desencadenante, pero eso ya estaba en ella. Y entonces ahí dice, ¿cómo qué? Como temor. Y se hace otra pregunta, o como deseo. Como temor o como deseo. Y se deja, ¿no? Ahí, y deja esa pregunta dando vueltas, ¿no? Como temor o como deseo. Resulta que él se tomó el trabajo de escuchar a la paciente, no como él dice los psiquiatras que me escuchan. Se tomó el trabajo de escuchar. ¿Y qué averigua?
escuchándola, ¿no? Que esa mujer había tenido un enamoramiento con un hombre más joven y que lo había querido apartar de su conciencia, por decirlo de alguna manera. No le quería dar entidad. ¿Por qué? Porque le hacía sentir culpable. Entonces, al no darle entidad, tratar de apartarlo, lo que hace es desplazar ese enamoramiento al marido, esa idea al marido. Eso que no soporta en ella le viene del otro, ¿no? Y de esa manera se alivia su culpa por ese enamoramiento. Entonces, no solamente va a decir que el síntoma tiene un motivo, una causa, sino además que tiene una función, o sea, un propósito, ¿se entiende? ¿No? Va a cumplir con una función, hay un uso que se hace de ese síntoma, ¿no? Que es aliviar de una mala manera, compadecimiento, digamos, o sea, vea lo que logró, ¿no? O sea, atormentarse con los celos logró, pero en lugar de pensarse culpable del enamoramiento con el hombre joven, ¿no? Que le resultaba por ahí más intolerable. ¿Preguntas? O sea, el enamoramiento, yo lo que el enamoramiento como que me gustaba, pero no concretó. No, eso creo que no. Creo que Ok. ¿qué le gustaba? No, pero a Me ver, gustaba. estamos en la época de No, sí, obvio. ¿no? Estamos, Esto no dice sé, que era el marido de su hija. Claro, era yerno. Era Era yerno, yerno, por eso era también. Tenía todo. pero bueno, hoy quizás no hay tanto, ¿no? Para ver que todos los historiales, con todos los casos de Freud, tienen que ver con la moral de se enamoró del prohibido, se enamoró del cuñado, se enamoró del yerno, ¿no? Se enamoró de todo lo que está prohibido. Y por supuesto, está prohibido porque el incesto está prohibido, está todo prohibido, ¿no? Está bien, no va a ser hijo, no va a ser, ¿no? Etcétera. Pero van a ver que las ideas, esas, ¿no? Inadmitidas, son una moral mucho más firme que ahora, ¿no? Más complicada, ¿no? Las ideas inadmitidas. Entonces, en definitiva, ¿qué es un síntoma del psicoanálisis? Si tuviéramos que decir qué es un síntoma del psicoanálisis. En principio, ¿no? Por lo que sabemos hasta ahora. ¿Cómo es una definición? Sí, yo no le... Está bien, ¿no? Una definición, sí. No sé si consciente, podríamos... No necesariamente, ¿no? Como podría ser, no necesariamente una idea. No es necesariamente una idea, ¿no? Digo, una parálisis de una parte del cuerpo es algo más corporal y no necesariamente una idea. Por eso yo... una manifestación de un malestar. ¿Qué más? Bueno, eso vamos a abordarlo más adelante. Es una causa de fantasía. ¿Qué es una causa? Sí. Una función. Una función. Un uso. Un uso. ¿Qué más? ¿Cómo? Tiene su origen en esa causa, algo que tiene que ver con el afecto, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más? Es el reflejo del inconsciente. Del inconsciente, el cual, una causa. Sí. Alivia un padecimiento mayor. ¿Cómo? Como que alivia un padecimiento mayor. De manera mayor. Ok. No sé. Alivia un padecimiento. A ver, tiene un motivo. Ok. Tiene un motivo, ¿no? Ahora, lo resuelve, es una resolución de algo, es un modo de resolver algo, si es mayor o menor, no lo sabemos. Si es mayor, si es menor, ¿no? El texto hablaba como de descarga, digamos. Vamos a ver. Sería como una forma
¿De reflejar? Aquello que no expresa. Que no expresa. De la realidad. Bueno, lo inconsciente en ese punto, ¿no? O sea, sería un modo en que el inconsciente se manifiesta, ¿no? No, pues es lo no dicho. ¿Cómo? Lo no dicho. Lo no dicho, lo no reconocido. ¿Cuál les parece que puede ser entonces la diferencia con la psiquiatría? Elaborar. La otra es síntoma, bueno, de lo que llama método terapéutico que entonces no sé qué. Con lo que les dije hasta ahora. ¿Eh? El síntoma. Con lo que les dije hasta ahora. ¿Le da importancia al acto? ¿Cómo? ¿Le da importancia al acto? Sí, ¿por qué le da importancia al acto? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra como cura ¿Por qué la palabra? Porque puede llevar al paciente a encontrar la causa del La causa. Exactamente. Porque haciéndolos hablar es la manera de encontrar la causa. Exactamente. Entonces, estamos siempre ahí, ¿no? O sea, Freud va a la búsqueda de la causa mediante la, ¿no? Haciéndolos hablar. Allí la va a encontrar, ¿no? Allí la va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Algo que, una vivencia, una palabra, una situación altamente cargada, vamos a decirlo así, ¿no? Traumática, también podemos decirlo así, traumática, que determinó ese síntoma. ¿Sí? El psiquiatra solo lo quiere sacar. El psiquiatra solo lo quiere sacar. Sí. Sin escucharlo. ¿No? Sin escucharlo. Exactamente. Por supuesto, esta es una introducción, ¿no? Es una introducción, cuando vayan a mirar la conferencia van a poder extraer de ahí las preguntas, pero especialmente nos interesa introducir la concepción del psicoanálisis, ¿no? O sea, una cosa la psiquiatría, otra cosa, no sé, hoy tenemos muchos abordajes que se parecen a la psiquiatría cuando hablan de neurodivergencia, ¿no? La neurodivergencia. Se supone que es un cable, así lo llaman así, cableado distinto al cerebro. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser. No decimos que no, diría Freud. Ok. Ahora, supongamos que sea así. No nos enteramos de otra cosa, ¿no? Que todo eso que le pasa a ese paciente tiene que ver con la neurosis. Porque yo ya digo, si a todo se lo otorgo al cableado distinto del cerebro, podría ser, no me entero si no hay algún motivo o causa inconsciente que y con el que podamos hacer alguna otra cosa que simplemente declararnos ¿no? Es como que siempre el psicoanálisis incorpora y el otro lado siempre como que ¿no? Lo rechaza. Siempre es una pregunta. Pasa con los cognitivos. Es una pregunta que habría que precisar un poco qué incorpora. Escucha, podemos decir. Yo diría, bueno, escucha el conocimiento tiene en cuenta lo que nosotros eventualmente vamos a llamar al sujeto, ¿no? Y cuando decimos al sujeto, estamos diciendo en qué le concierne respecto de su deseo ese síntoma. Por eso en un momento, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Tiene algo que ver con su deseo esto? ¿En qué le concierne? ¿No? O sea, vamos, los sueños. Yo soñé tal cosa, ok, ¿y qué hacemos? ¿Por qué viene alguien a contar el sueño de la realidad? ¿Para que vea qué es lo que Dios dice sobre el sueño? No. No. ¿Para ver qué es lo que dice la quiniela? Tampoco. ¿Por qué se lo preguntan? Para descifrar lo que está tratando de decir el inconsciente. Claro. Para tratar de ver qué. no puede ver. ¿De quién? Del paciente. O sea, en algún punto, si bien soñó algo que es totalmente extraño, vieron cómo se ponen los sueños, ¿verdad? ¡Ay, qué loco, qué extraño, qué raro! Eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Como, no sé por qué apareció fulano, ¿verdad? Pero suponemos, cuando lo estamos contando, ¿no?
después de todo lo soñé yo, no lo soñó otro, ¿no? Entonces hay que ustedes preguntarles, bueno, hacerse cargo de esos síntomas, ¿no? Hacerse cargo, ¿qué es eso que hay detrás de ese síntoma? ¿No? Hacerse cargo es de qué manera cada sujeto está implicado en esa causa. ¿Cómo? ¿No? ¿En qué le concierne? ¿Qué quiere saber de eso? ¿Qué no quiere saber de eso? ¿Qué tiene miedo a qué, ¿no? ¿Qué teme de eso? ¿Qué desea de eso? ¿No? A eso que ¿no? está en el lugar de la causa y que produce esos efectos. ¿En qué le concierne? ¿No? Y esa es la pregunta, ¿no? Porque si no, uno dice, bueno, no es un error de cableado o no sé qué. Ok, listo. Saco la bandera del error de cableado y se terminó. ¿No? No lo ponemos necesariamente en cuestión, pero tampoco podemos decir que todo eso que le pasa responde a eso, ¿no? En todo caso hay que diferenciar qué síntoma o qué de los malestares que le traen es un síntoma analítico. Y cuando decimos que es un síntoma analítico, ¿cuál de esos porta una causa oculta y consciente? ¿No? Pueden tener otras cosas que le suceden, ¿no? Bueno, en principio esto es la apertura de la empezar, ¿no? Nosotros vamos a tratar de explicar acá todos estos movimientos que va a efectuar respecto del síntoma a lo largo de su obra. ¿Ok? A lo largo de su obra. Son varios. Siempre hay que saber que esos movimientos los hace porque la praxis se lo pide, ¿no? Son movimientos donde es en la práctica misma que encuentra que tiene que cambiar el paradigma del síntoma, ¿sí? Porque la causa está en otro lado, porque la causa hay que redefinirla, porque la causa se complejiza, ¿sí? Es un poco esto que vamos a ubicar en las distintas X, ¿no? Que no es así como lo habíamos pensado antes, que hay que interponer algo acá, o que hay que ubicar algo más en esa causa, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa? No. Estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, la clase que viene, entonces, vamos a ver un texto que se llama La sexualidad. La etiología. Sí, viene algo tanto. La sexualidad, es así. La sexualidad es la etiología de la neurosis. Yo les recomendaría que, si quieren, lean este texto anterior, el que vamos a ver, si tienen la posibilidad, o sea, el libro que ya vimos, ¿no? Pero si lo ven antes, tienen la posibilidad de aprovechar de otra forma. Si ven Perdón, ¿cómo se llama? la sexualidad es la etiología de las neurosis. Entonces, ese texto nos va a permitir ubicar algo muy importante que es lo que bien dice, ¿saben la palabra etiología? Orígenes. ¿Qué dice entonces el título? La sexualidad es la etiología de la neurosis. El origen de la La causa del trauma es sexual. ¿Eh? Todo eso todavía no se adelante. Es un problema, porque uno tiene tantas ideas de Freud anticipadas, ya está tratando, ¿no? Se cuida todo el tiempo lo que ya sabe. Y usted lo tiene que meter antes de tiempo. Entonces a la gente dice, vale, no llega, ¿cómo llega ahí? Cuando llega ahí, tenemos un tramo. ¿Sí? Bueno, primero, pueden leer antes el texto y van a hacer la clase. Si lo leen después, la clase les va a permitir leer el texto. Aunque dice antes y después del texto, permite eso, resignificar lo que uno leyó.